Buenos días a todos, gusto saludarlos. Bueno, Gerardo no puede estar acá porque está de viaje, está en un asunto personal, me imagino. Sí. Y bueno, Dios me permite el día de hoy compartir con ustedes la palabra y es un gusto para mí poder estar acá. Gracias a todos por venir, gracias por darse la oportunidad de en este tiempo de feriado, pues venir a escuchar la palabra de Dios. Ahora, todo ha estado muy especial el día de hoy. Gracias por las canciones, al Ministerio de Música. Gracias por la bienvenida a Luis y América. Gracias también la Santa Cena con Janet. Gracias a David, que nos colaboró en la ofrenda. Muchísimas gracias a los servidores que se estuvieron haciendo ahí, ochos, buscando la manera de completar el cupo. Gracias a todos por estar acá. La verdad es una alegría para mí compartir esta mañana. La semana pasada estuvo David predicando a través de las redes sociales. No sé si tuviste la oportunidad de escucharlo. Y empezamos a estudiar el libro de Esdras. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? No te acuerdas, ya, no hay problema. Entonces hoy día quiero que por favor saques el libro de Esdras porque vamos a estarlo revisando, vamos a estarlo repasando el día de hoy. La verdad es un libro que yo no le había puesto toda la pasión, te quiero confesar, en estudiarlo anteriormente, en tantos años que yo como discípulo no lo había estudiado con mucho detenimiento. Pero hay cosas muy valiosas que podemos sacar del libro y que hoy día vamos a recordar. Entonces, para resumirte y antes de orar y antes de empezar la clase, pues, ¿qué estaba pasando? Voy a dar un resumen primero y luego oramos, ¿ya? No te preocupes. Solo resumen. Para avanzar, dijo ya puse la canción. Entonces, vamos a hablar de la fidelidad de Dios y voy a hacerte una línea de tiempo antes de orar. Pues, ¿qué pasó? No, el pueblo de Israel, los judíos, ya habían sido dispersados durante mucho tiempo. Ahí está una línea del tiempo. En el 722 ya los asirios habían deportado a las tribus de Israel. Varios siglos después, en el 605 al 586, los babilonios pues habían llegado hasta Jerusalén, se habían apropiado del pueblo, lo habían destruido, lo habían hecho pedazos, para hablar en términos coloquiales. Y más o menos en el 539, que es el libro de Esdras, que es lo que vamos a leer, Ciro pues da un decreto para que vuelvan los judíos a reconstruir su pueblo. ¿Sí? Ahí es donde vamos a estar ubicados. Entonces, para ponértelos en términos ecuatorianos, haz de cuenta que nosotros como quiteños nos dicen, todos los quiteños van a ser deportados de la ciudad de Quito. Y nos quitan todo, ¿sí? Nos quitan todo, se nos llevan la casa, se nos llevan las provisiones, nos dejan en otra ciudad, en otro país que no es el nuestro. Así estaba la situación. ¿Por qué? Porque obviamente no habían obedecido la ley de Dios. ¿Sí? Entonces imagínate la situación. Y no conforme con eso, pues destruyeron el templo que para los judíos era tan importante. Esa es la línea del tiempo. Avanza un poquito antes de orar. Yo sé que ustedes quieren orar, porque a ustedes les gusta orar, pero voy a hacer la línea del tiempo. Entonces, en el libro de Esdras, ¿qué pasa? En la primera parte habla de Zorobabel y el Jesúa, se llama como mi Yeshua, pero es con J. Y Jesúa, que era el sumo sacerdote, regresan en la primera parte. Luego, Esdras en el 458 regresa para reconstruir. Y finalmente Nehemías, unos añitos después, regresa para hacer la muralla. Entonces ellos estaban dispuestos a reconstruir su ciudad. Eso era lo que estaba pasando acá. Aquí tengo la línea del tiempo más amplia, amplísima.
Yo sé que no la van a ver, así que les vamos a pasar por charlas para que vean la línea del tiempo. Sí, entonces, es interesante esta línea del tiempo porque a mí me ayudó a ubicarme, ¿no? Los hechos que vamos a ver en el libro de Esdras están en la primera parte de la línea del tiempo, hasta donde dice Darío, hasta ahí. Asuero es la parte de Esther, ahí es el libro de Esther. Y finalmente Artajerjes, qué difícil decir Artajerjes. Artajerjes. Está, gracias, está en la parte final, que eso es en el libro de Nehemías. ¿Qué pasó? La parte de Darío, pues obviamente vuelven, empiezan a reedificar el templo con Ciro, luego lo terminan de construir en el 516 y luego Esdras vuelve en el 464 y terminan con Nehemías la reconstrucción espiritual del templo. Eso va a estar ahí para ubicarnos. Ahora sí que ya estamos en la línea del tiempo, ya podemos orar. Pero quiero pedirle un favor a alguien que nos ayude orando. Alguien de ustedes ahí abajo. ¿Quién se anima? Gracias, Marco. Puedes orar por mí también, por favor. Amén. Muchas gracias, Marco. Y bueno, ahora sí, entremos al libro. El libro se va a ubicar en esta línea del tiempo, en esta de aquí, hasta Darío. Pero hay una parte en el capítulo 4 que se salta al final, a la parte de Artajerjes. Ya lo vamos a analizar más luego. Este es el bosquejo del libro de Esdras. Uno de los acontecimientos más importantes que se describe en este libro es que se termina el templo de Jerusalén. Es uno de los acontecimientos más importantes. También pues contiene el regreso del primer grupo de judíos y también luego viene Esdras y Nehemías a terminar la reconstrucción no física, sino también espiritual. Bueno, Nehemías, la parte de la muralla, ¿se acuerdan? La muralla la termina de construir. Y el bosquejo de Esdras está aquí. Esdras 1 habla del cumplimiento de la promesa, de la profecía, de que iban a volver a Jerusalén los judíos que habían sido desterrados. Entonces, Esdras 1 habla de eso. Esdras de 2 al 4 enumera a los exiliados que regresan en el primer turno con Zorobabel, que era el líder, apréndete ese nombre, Zorobabel. Y Esdras del 5 al 6, muchos años después, pues obviamente ya Ageo y Zacarías empiezan a predicar y les dice que no paren la reconstrucción del templo, porque en Esdras 2 hasta el 4, que lo vamos a ver más adelante, se había parado la reconstrucción del templo. Entonces tú me dirás, Ricardo, ¿y esto qué tiene que ver con mi vida? Muy bonito todo, pero ¿qué tiene que ver con eso? ¿Sí, no? Marita dice, ¿a mí qué? Bueno, pues todos pasamos por momentos de reconstrucción. Todos. Y me pasé toda esta semana meditando y meditando, bueno, ¿cómo transmito esto? Porque pensaba en que eran muchos datos históricos y buscaba una aplicación para nuestra vida. La primera verdad bíblica que yo quiero que tengas presente el día de hoy es que tú eres el templo de Dios. ¿Sí?
¿Lo repites conmigo? Yo soy el templo de Dios. Amén. Esa es una verdad que no podemos olvidar durante el tiempo que vamos a ver esta prédica, o este estudio, más que una prédica. Porque allí te vas a dar cuenta de que pasamos por momentos de destrucción, donde toda la vida parece que no tiene sentido. Se nos acaba todo, igual que a este pueblo. A este pueblo le habían acabado lo que para ellos era más valioso: su templo, su ciudad. Era la ciudad santa. Entonces piensa por un instante en eso. Te destruyen lo que es más importante para ti: tu vida, tu cuerpo. Y esto era lo que estaba pasando acá. A ellos les habían destruido lo que adoraban tanto. Y no conforme con eso, los habían sacado del lugar donde adoraban. Los habían deportado. Y por fin podían volver a construir. Entonces, a veces en nuestras vidas estamos así. En lo que nos mostraba David la semana pasada, en el capítulo 3, pues ellos ya vuelven, empiezan a hacer la primera parte de la construcción del templo. Llevan el altar, que era lo más valioso para este pueblo. Empiezan a desarrollar sus tradiciones, como la fiesta de las enramadas. Bueno, esto fue espectacular, para resumírtelo. La gente estaba tan feliz de volver a su pueblo, dice al final del capítulo 3, que empezaron a cantar y a llorar y que se confundían los sonidos. Unos lloraban y otros cantaban y no se sabía cuál de los dos sonidos era el que estaba presente. Yo me pongo a pensar en una reconstrucción física, ¿no? Imagínate que a ti te diagnostican una enfermedad muy grave. Sí. Hablemos de un cáncer o una enfermedad terminal, y de repente te dice el médico: señor, señora, usted va a poder recobrar su salud. Y empiezas a ver las mejoras. Yo no sé cómo reaccionarías. Yo me ponía a ver el versículo 13. Dice: era tan fuerte que se escuchaba desde lejos que la gente no podía distinguir el llanto de los gritos de alegría. La reconstrucción era tal que ellos estaban contentísimos. Y a veces en nuestras vidas uno dice: ¿será que algún día voy a poder reconstruir mi vida? Venimos acá con la esperanza de tener una mejor vida, ¿verdad? Nos hacemos cristianos por eso. Venimos acá con la fe de tener mejores relaciones, mejores hogares. Y a veces parece que nos diagnosticaron todos los males. Llegas a tu casa y no es lo que piensas. Vienes a la iglesia y tal, dices: ay, Dios, son tantos años. Y pareciera que pierdes la fe. Pero aquí Dios dice que sí se puede reconstruir. Y lo que estaba pasando con este pueblo era que ellos empezaron a reconstruir. Empezaron a reconstruir su templo, lo que era más importante. Muchos, mientras estábamos alabando, yo sé que las alabanzas a veces decimos: wow, el rol de las alabanzas, ¿cuál es? Ablandar el corazón. Y yo veía los corazones, no así directamente, ¿no? ¿Cómo ves, Ricardo, los corazones? Me van a preguntar, ¿no? Pero yo sí veía el rostro de muchas personas quebrantadas, porque, y me incluyo, porque a veces uno viene acá con la esperanza de reconstruir su vida. Puede haber pasado tanto dolor, tantos sueños rotos, tantas ilusiones perdidas, que tú dices: Dios, pasaron tantos años. ¿Qué pasó con la promesa?
Y venimos acá a veces dolidos. Tú que nos visitas por primera vez, puedes venir acá quebrantado, dolido, como este pueblo. ¿Dónde quedó la promesa? ¿Qué pasó? Si se suponía que yo iba a tener esto, ¿qué pasó? Y de repente te sientes allá como el pueblo de Israel, abandonado en una esquina. Pues la promesa está ahí. La promesa está allí. Ahora sí vamos a Nehemías 4. Empieza la prédica. Nehemías 4. Perdón, Esdras 4. ¿Y por qué puse? Gracias, Felipe, por corregir. Esdras 4. Ahora sí empezamos. Entonces, ¿dónde nos quedamos? El pueblo empezó a reconstruir el templo, ¿te acuerdas? Ya estaban reconstruyendo. Ya empezaron a poner las bases. Habían celebrado. Es como cuando das los primeros pasos, ¿no? Tú dices, quiero empezar mi relación con Dios, voy a dar los primeros pasos, voy a construir esto, voy a poner las bases, y desde ahí ya sientes alegría. Eso estaba pasando. Y en Nehemías 4, en Esdras 4, quítese Nehemías. En Esdras 4 dice que cuando los enemigos de los descendientes de Judá y de Benjamín se enteraron de que los israelitas que habían regresado de cautiverio estaban reconstruyendo el templo de Dios de Israel, les preguntaron algo. Se ofrecieron voluntariamente y les dijeron, queremos ayudarlos a reconstruir el templo del Señor, pues también nosotros honramos al mismo Dios. Parecía una buena intención, ¿verdad? Parece bueno, ellos también honraban a Dios. Dejemos que nos ayuden, pero la respuesta fue la siguiente, versículo 3. No es conveniente que ustedes y nosotros edifiquemos juntos el templo del Señor. Lo reconstruiremos nosotros, porque así lo ordenó la ley del rey Ciro de Persia. Entonces aquí vemos la primera parte de este proceso de reconstrucción. Ya estaba Zorobabel con todo el grupo allí reconstruyendo y llegan la gente que estaba alrededor y le dice, queremos ayudar. No parecía nada malo, ¿no? Comedidos, ¿no? Pero había un plan. Dios tenía un plan. Y aquí es donde ellos asumen su responsabilidad personal. Ellos dicen, no, a nosotros nos ordenaron y nosotros vamos a reconstruir el templo. Pero cuando uno es rechazado, como que empieza a desarrollar malos sentimientos. Y esto precisamente fue lo que hicieron. Versículo 4. Pero los de la población, los que poblaban esas tierras, los amenazaron y los llenaron de temor para que no siguieran construyendo. Versículo 5. Sobornaron a los consejeros para que se pusieran en su contra y lograron detener la obra durante el reinado de Ciro hasta los días del rey Darío de Persia. Imagínate lo que pasó. Todo estaba yendo bien. Estaban reconstruyendo, estaban haciendo el templo, pusieron las bases, llevaron el arca, bueno, todo estaba espectacular. Y de repente llegan estos comedidos, como decía Marco, y si queremos ayudar, y como no nos dejan ayudar, vamos a hacer algo en contra de ellos. Se inventaron una serie de cuentos. Cuando tú quieres reconstruir tu vida, también puede pasar lo mismo. Puede haber una serie de comedidos que te digan, te ayudamos, expertos, te ayudamos. A ver, te damos una manito. Pero la responsabilidad personal es de nosotros. Debemos empezar a entender eso. No implica que uno no puede recibir consejo. Puede. Pero si tú cuando vienes acá no decides reconstruir tu vida de la mano de Dios, nada va a pasar. Entonces ten presente esto para las conclusiones. Porque lo más importante acá es que nosotros entendamos
que la responsabilidad de reconstruir nuestra vida, nuestro templo, ¿te acuerdas que yo te dije, ten presente, el templo de Dios, ¿quiénes somos? Nosotros. La responsabilidad de reconstruir tu vida es tuya, de la mano de Dios. Tal vez te sientes ahorita, soy el peor del mundo. Yo me he sentido así. Yo me he sentido, ya no sirvo para nada. Hasta ahí llegué. Hasta ahí llegó mi rol en esta vida. He tenido pensamientos suicidas. Te lo he dicho un montón de veces. He tenido pensamientos de depresión. He tenido que buscar ayuda para recuperar mi vida. Y tal vez muchos de aquí, tal vez estén pasando por lo mismo. Y tal vez no lo digan. Y venimos acá y tal vez ponemos una cara de, todo está bien. Y tal vez adentro necesitemos una reconstrucción. Por eso me impactó este libro. Yo te decía, yo no le había puesto interés, pero es un librazo. Es un librazo. Porque te enseña que para reconstruir tu vida debes empezar por donde es necesario. El altar primero. Tienes que volver a los pies de Cristo. Segundo, tienes que estar consciente que en ese proceso de reconstrucción vas a tener oposición. Y tal vez seas tú mismo. Tú mismo. Y vengas años acá a la iglesia y tu vida necesite ser reconstruida. No existe la palabra restauración de manera tan puntual aquí, pero la palabra reconstrucción me impacta más. Porque de las cenizas Dios puede hacer algo grande. De los polvos Dios puede hacer algo grande. Pero siempre puede haber oposición. Y aquí había los comedidos. Y a veces uno dice, quiero cambiar, y justo sales de acá y en la puerta tienes un conflicto con tu esposo. Wow. El cáncer, dice Soylita. Tampoco. Sí. O sales de acá y tienes un conflicto con tu hijo. Y tú, joven, sales de acá y dices, yo quiero reconstruir mi vida. Y llegas a la casa y te enfrentas a toda la información en internet y pecas. Y dices, ¿y ahora cómo hago? Y uno puede tener temor de seguir. Y para colmo voces, ¿no? Que vienen a tu cabeza. ¿Para qué lo vas a hacer? No sirve. Esto estaba pasando. Vuelvo a la línea de tiempo. Estoy como los Avengers. Yo. Sí, toca, porque esto parece cuantumanía. Entonces, línea del tiempo. Primera parte, donde estamos hasta Darío, lo que yo te dije, hasta ahí vamos. Pero en el capítulo 4, luego sucede algo importante. En Esdras, se salta acá. ¿Para qué se salta al final de la línea del tiempo? Para demostrarnos que la oposición de estos personajes continuó durante mucho tiempo. Fueron como 70 años entre luchas y luchas. ¿Te imaginas? No veo nada, dice Mónica. Fueron luchas y luchas y ellos seguían. El templo se terminó de construir en la época de Darío. Pero hasta Artajerjes, esta gente se opuso. Y seguían allí. Que no construyan, que no hagan la ciudad, que no terminen la muralla. ¿Qué representan estos personajes en la actualidad? Todo el bombardeo mediático que tenemos nosotros a nuestro alrededor. Toda la propaganda, toda la ideología de género. Todas las comunidades que nos bombardean y nos dicen, no se puede vivir una vida recta, sin pecado, en santidad, no se puede. Jóvenes, tener un noviazgo sin inmoralidad, no se puede. Eso representa esta línea del tiempo.
los enemigos. Y tú quieres construir tu templo y tú dices, yo quiero hacer mi templo bien. Y la línea del tiempo nos muestra que eso va a perdurar durante todo un tiempo. Y no sabemos cuándo va a parar. Hermanos, llevo como 20 y tantos años conociendo de Dios. Pero hay épocas en las cuales yo digo, como te lo confesaba anteriormente, yo ya no puedo con esto. Cuando yo llego a mi casa y me enfrento a la realidad de criar 2 hijos adolescentes, y cuando tengo conflictos con mi esposa, yo digo, ya no puedo con esto. Cuando hay momentos en los cuales veo mi situación social, económica, familiar, yo ya no puedo con esto. Hasta ahí llego. Y pareciera que ya no hay por dónde. Pero viendo este libro, yo digo, esos enemigos van a estar allí, esos pensamientos van a estar ahí, no te rindas. Mi esposa me decía en la mañana, tienes que ir con mayor razón. Ah, bueno, vamos. Vamos. ¿Sí? Sí, yo no le había dicho a ella que iba a predicar. Porque anteriormente yo le decía y siempre había un conflicto los días que vamos a predicar. Entonces no le voy a contar, no le voy a contar. Sí, llego a la iglesia y ahí que se entere. ¿Sí? Para que no haya conflicto. Pero hubo conflicto. Bueno, pero fue manejable, fue manejable. Entonces me vine con el león, primero llegamos acá temprano, luego vino ella con Jesús. Y a veces son cosas tan sencillas, ¿no? Que la arepa no estuvo bien, que el patacón no salió como uno quería. ¿Sí? ¿Sí o no? Que esa no es la camisa que tienes que ponerte. Que el que ya salía le dio ganas de ir al baño justo. Entonces uno dice, ¿ahora qué hago, Dios mío, con esto? ¿Me rindo o qué? Y Sandra me dice, con mayor razón, hijito, vaya, vaya, predique. Y aquí estamos porque la promesa de Dios es eterna. Pero aplauda con ganas. Pues. Gracias, Leti. Amamos a Leti cada vez que aplaude. Gracias, Leti. Pues la gloria es para Dios, ¿no? Y en Esdras uno se encuentra con esta realidad que se conecta con Nehemías 2. Ahí sí es Nehemías 2. Ahí sí es Nehemías 2. Pero no tienes que ir allá. Porque resulta ser que cuando estos personajes que empezaron a hacer oposición, como yo te decía, siguieron y siguieron y siguieron hasta Artajerjes, le mandan una carta, pero esto ya es después de que el templo se acabó, por si acaso, ¿verdad, estimado Felipe? Eso es después de que el templo se construye. Eso está allí para mostrarnos que la oposición va a estar presente siempre. Que ya llevo 20 años de discípulo, siempre. Que ya soy interno, siempre. Que tengo novia, siempre. Que me dijeron que soy XY, siempre. Entonces pasó el tiempo, mandan una carta, dicen una serie de cosas que son verdades, por si acaso, son verdades. Todas las acusaciones que están aquí, que te las voy a poner, son verdades. ¿Sí? Toditas. Versículo 12, han comenzado a reconstruir su rebelde y malvada ciudad. Eso no es verdad. Pero así eran vistos. Dice que era un pueblo rebelde. Dice que era un pueblo que si ellos reconstruyen no van a pagar impuestos. Ah, bueno, dicen un montón de cosas. No te las voy a leer, están ahí. Pero eran verdades. Y esto pasó hasta la época de Nehemías.
Y ahí es cuando la situación se complica porque separa la reconstrucción de toda la ciudad, ya no solo del templo, de toda la ciudad. Y tú ves en el versículo 21, que está más adelante, me toca hacer resumen porque son varios, versículo 21, acá la palabra que se utiliza es ciudad, no se utiliza templo. O sea, no solamente querían parar la reconstrucción del templo, sino que querían parar la reconstrucción de toda la ciudad. El enemigo no solamente va a querer que tu vida se reconstruya, sino que la vida de todos no se reconstruya. ¿Entiendes? ¿O me hago entender? O sea, él está interesado no solamente que tu templo, que era la primera parte, se reconstruya, sino que todos no reconstruyamos nuestra vida. Él está feliz de que haya divorcios. Él está feliz de que haya hijos desobedientes. A él no le interesa la reconstrucción de la familia, quiere destruir las familias. Y lo mismo pasaba acá. Entonces, no conforme con querer evitar la reconstrucción del templo, que no pudieron, amén por eso, dijeron, vamos a impedir que reconstruyan la ciudad. Y por eso pasaron varios años y tiene que venir Nehemías a hacer ese proceso de terminar la muralla alrededor de la ciudad. Nosotros como comunidad debemos también hacer una muralla, blindarnos para que no perdamos la fe en nuestro Dios, para seguir creyendo que podemos reconstruir vidas. Hermanos, nosotros tenemos que blindarnos para seguir creyendo que el perdón es la vía, no la separación en los matrimonios. Tenemos que seguir orando por eso. Que nuestros corazones no se vuelvan tan duros como para decir, no, ya, nos divorciamos y ya. Tenemos que seguir orando porque nuestros hijos digan, papá, yo puedo llegar puro al matrimonio. No podemos bajar la guardia. A pesar de todos los ataques, fueron muchísimos. Y Dios con su plan y Dios siendo fiel diciendo, no, vamos a reconstruir esto. Vamos a terminarlo. Y lo terminaron. Allá me adelanté, ya hice spoiler. Pero bueno, lo terminan. Continúo. Volvemos a esta línea de tiempo. Esdras 5. Ahora sí vamos a ir paso a paso. Los profetas, versículo 1, Esdras 5, versículo 1. Los profetas Ageo y Zacarías, te pongo en contexto, se detuvo la construcción del templo. Lograron su cometido. Todos estos enemigos lograron que el templo no se siga construyendo hasta el reinado de Darío. No conforme con eso, siguieron fastidiando hasta Artajerjes. Volviendo al tema de Esdras y la construcción del templo, aparecen dos personajes importantes, Ageo y Zacarías. Y ellos le dicen a este pueblo que ya no quería construir nada, que ya estaba desanimado, les dicen lo siguiente: los profetas Ageo y Zacarías, hijos de Idó, hablaron a los judíos que vivían en Judá y en Jerusalén, y en el nombre de Dios de Israel, que velaba sobre ellos, les dijeron que sigan construyendo el templo. Lo estoy parafraseando, ustedes lo lean ahí. Que no paren. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, versículo 2, y Josué, hijo de Josadad, reiniciaron la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios los ayudaban. Y vuelve estos personajes. Pero Tatanai o Tatanei
o Tatenei, bueno, como sea, que era el gobernador del otro lado del río Éufrates, y Setar-Boznai y sus compañeros fueron a verlos y les preguntaron, ¿quién les ha dado permiso para reconstruir el templo y para reforzar las murallas? También les preguntaron, ¿quiénes son los que dirigen las obras? Versículo 25, me salta un poquito. Pero el Señor protegía a los ancianos judíos y no les pudieron impedir que siguieran con la reconstrucción. Amén por eso. Pero no se conformaron con eso. Esdras 5. Querían impedir a toda costa la construcción. Entonces, Tatenai, gobernador del otro lado del río Éufrates, y Setar, Boznai y sus compañeros, que también gobernaban en esa región, enviaron una carta al rey Darío, la cual decía a su majestad el rey Darío, paz. Bueno, y otros asuntos que ya te los voy a detallar. Pero ¿qué vemos aquí? Vemos que la oposición seguía. Que Dios le dijo a estos dos profetas, oigan, vayan y díganle a esa gente que no paren de construir el templo. Que sigan. Y Zorobabel, que ya era anciano, porque se quedó cómodo. ¿Se acuerdan que le habían dicho que no lo construyan en la época de Ciro? Ahí se quedó. Detuvieron la construcción del templo. Entonces pasó el tiempo, Zorobabel ya era un anciano. Ya habían pasado muchos años. Estaba desanimado. Estaba diciendo, ya para qué construimos el templo. Ya nos impidieron. Ya no hagamos nada. Pasó el tiempo y tuvo que venir la palabra de Dios a través de estos dos profetas y decirle, a ver, a reconstruir el templo. Hagamos algo. Pongámonos a trabajar. Pero tenemos una ley, tenemos miedo. Nos han dicho que nos... No, a ver, a trabajar. Y empezaron a hacerlo. Es el mismo llamado. Si te das cuenta que es el mismo llamado. El mismo llamado. A ver, hermanos, construyamos el templo. Es el mismo llamado. Pero tal vez han pasado años y años. Sacábamos cuenta con mi esposa y yo le decía, mi amor, ¿cuánto tiempo nos hemos quedado como Zorobabel? ¿Cuánto tiempo nos hemos quedado ahí con temor, con miedo? Y ella me decía, 11 años. Y decía, son más. A veces uno se queda así, ¿no? ¿Será que debemos seguir construyendo? ¿Será que debemos seguir predicando el mensaje? ¿Será que debemos seguir diciéndole a la gente, transformen su vida, busquen a Dios, pongan su confianza en Cristo? Y a veces tiene que venir un profeta y decirnos, sigan construyendo. Yo quiero que des una mirada a este salón, hermano Asco. Mira a este salón. ¿Qué pasa en este salón? Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios que te diste cuenta que hay sillas vacías. Tenemos que seguir construyendo. Jóvenes, inviten a sus amigos. Casados, invitemos más parejas. Solteros, inviten a sus amigos. Y no es por el feriado, porque tú me dices, el feriado. No. Es porque tal vez no estamos sintiendo la urgencia de reconstruir vidas. Yo quiero confesar delante de todos ustedes que a veces me pongo en esa posición. ¿Y para qué? Y viendo esto digo, para que sus vidas tengan sentido. Para que sus hijos no se pierdan. Para que haya menos divorcios en este país. Y ojalá no haya. Para que menos solteros y solteras caigan en inmoralidad antes del matrimonio. Para eso. Para que lleguen al altar en pureza. Por eso tiene que aparecer un profeta que nos diga, sigan construyendo.
¿Vamos a esperar un aniversario para llenar esto? No. Sigan construyendo. No nos quedemos ahí, hermanos. Yo sé que es triste. Yo he perdido mucha gente. Se ha ido mucha gente de acá que yo he amado con todo mi corazón. La primera vez que bauticé a alguien, un amigo de la universidad, un hombre maravilloso con talentos y con dones que Dios le había dado. Era un joven, en ese entonces yo, unos 26 años. Él tendría unos 22, talentoso. No he conocido a una persona con una voz tan maravillosa como la de él. Me enseñó a cantar. Y lo bauticé en la Universidad Central. Y cantábamos aquí al frente y adorábamos a Dios. Hicimos una canción para las mujeres y todo era increíble. Y después de 6 meses llega a la universidad y me dice, Ricardo, ya no quiero ser cristiano. Primera persona que yo bautizaba en mi vida y primera persona que se me va. Tú no sabes lo que yo sufrí por eso. Me eché a llorar. Y me pasé toda una mañana con él leyéndole la Biblia, diciéndole, pero tienes que volver a Dios. No, 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 no. Pero tienes que volver a Dios, Patricio, tienes que volver. No. Finalmente se fue. Después mis amigos de la universidad con los cuales crecimos, con los cuales queríamos transformar el mundo, ya no están acá, también se fueron. Finalmente, yo también me fui. 11 años fuera de la iglesia. Yo dije, ¿será que se puede reconstruir mi vida? Y Dios diciéndome, sí, sí puedes. Y aquí volví. Y créeme que y pido tus oraciones. Tú no sabes cuánto te pido que ores por mí. Porque esos días donde siento que ya el templo está hecho pedazos, necesito de tus oraciones. De vez en cuando llamémonos. Dámonos una llamadita. Oye, Ricardo, ¿cómo andas? Y aquí quiero hacerte un paréntesis. Cuida a tus líderes. Cuida a los hermanos de las charlas. Ellos son los que más ataques van a recibir, así como Zorobabel acá. Cuida a los internos. Invítalos a tomar un café y diles, hermano, ¿cómo estás? Fui interno y mi última época de interno fue la más desastrosa del mundo. Mentí, engañé. La presión era tal que quería estar todo el tiempo bien. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, hermano, evangelizando. ¿Cómo te va? Súper. Y cuando tuve la oportunidad de abrir mi corazón como discipulador y confesarle todas las atrocidades que estaba viviendo, mi corazón se puso así como cera, destrozado, dejé de ser interno, dije, ya no va más. Pasaron mucho tiempo hasta poder me levantar otra vez. Cuiden a sus internos, cuiden a sus líderes. ¿Quién les pregunta cómo están? Todo el tiempo los ven acá. Sáquenlos a comer, paguen ustedes. Sí, sírvanlos, sírvanlos, porque ellos son los que más reciben ataque del enemigo, porque están aquí al frente. Háganme caso. Porque lo que yo más necesitaba en esa época era alguien que me dijera, Ricardo, ¿qué te pasa? Y no alguien que me pregunte, ¿cuántos bautismos tuviste? Cuiden a sus internos, cuiden a sus líderes. Y bueno, la carta llegó a Darío. Y esa es la respuesta que
o este es el contenido de la carta. Y eso es lo que decían los judíos de ellos mismos. ¿Sí? En la carta que le mandaron al rey Darío, recuérdate, línea de tiempo hasta Darío, Artajerjes es después. Ellos reconocen lo que son. Dicen que son siervos del Dios Altísimo y dicen la razón por la cual llegaron hasta el destierro, por desobedientes. Versículo 12. Pero también hablan de la fidelidad de Dios, versículo 13. Dicen que el rey Ciro ordenó que fueran y reconstruyeran el templo. Versículo 14. No conforme con la orden de reconstruir el templo, también Ciro ordenó que devolvieran los utensilios de oro y plata. O sea, el plan de Dios era perfecto. Vayan, reconstruyan el templo, yo les devuelvo todo. Eso era increíble. Y estos personajes se querían oponer a ese plan. El plan de Dios para tu vida también es perfecto. Él no solo quiere ponerte en paz, Él quiere darte todo para que reconstruyas tu vida. Créele, porque Dios es fiel. Yo sé que a veces es difícil creer y en circunstancias como las actuales más, y después de una pandemia más, y después de que perdiste tu trabajo más, y después de que, bueno, tú puedes poner una lista larguísima. Pero el plan de Dios es este. Reconstruir el templo, reconstruir tu vida y darte las herramientas para que esa reconstrucción se lleve a feliz término. Créelo, joven, créelo, tú no estás destinado a ser uno más. El plan de Dios es que tú seas luz en donde estés. Casados, creámoslo. El plan de Dios es que nuestra vida brille delante de los demás. Solteros, son felices. El plan de Dios es ese, que siempre estén felices. Siempre. No es algo personal, solteros. Y es interesante porque en la carta se dan detalles de todo. Y finalmente, pues, ahí queda en suspenso en el versículo 17, puntos para la siguiente prédica. Ahí queda en suspenso porque la carta llega y obviamente Darío se da cuenta de que hay una orden directa de Ciro para reconstruir el templo, para que se haga el templo. Y esa orden que venía de Ciro venía de Dios. Y es la misma orden para nuestras vidas hoy. Verdades bíblicas que no quería saltarme. El templo somos nosotros. Los judíos aman tanto su templo hasta ahora que en la época de Jesús, muchos años después, seguían idolatrando tanto este templo. Y Jesús les dice, destruyan este templo en Juan 2:19 y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos le dijeron, este templo fue edificado en 46 años y tú en 3 días los levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces todo el contexto que yo te estoy mostrando ahora, toda esa sombra del pasado del Antiguo Testamento tiene que ver contigo y conmigo. El templo eres tú y soy yo. Pero cuando el templo es golpeado, 1 Corintios 6 del 18 al 20, 18, huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre comete ocurre fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? Porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den glorias a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios.
el templo, que puede estar destrozado por situaciones como estas, es el tuyo, es el mío. ¿Quieres reconstruir ese templo? ¿Quieres empezar a hacer la obra? ¿Quieres empezar? ¿Quieres volver de ese cautiverio espiritual en el cual has estado durante tantos años? Ese es el momento. ¿Quieres volver y dejar atrás ese pasado de deportación, de sentirte abandonado, de no tener con quién hablar? Este es el momento. Porque ese templo eres tú. La obra que queremos que se acabe y que sea bien construida, somos tú y somos yo. Eres tú y somos yo. Entonces, para concluir, cuando quieras reconstruir tu templo, si tú sales de acá tomando la decisión de yo voy a dejar atrás el pasado, yo voy a empezar una vida. Si tú vienes durante semanas acá a este salón y todavía no estás estudiando la Biblia, aquí hay pasos para hacerlo. Si tu discípulo llevas años y sientes que tu templo está en ruinas, esos son los pasos. Número 1, se van a oponer. Saliendo de aquí, tu cabeza te va a decir mentira. Lo que decía Ricardo no es cierto. Yo ya no puedo con mi vida. No. Muchos van a aparentar quererte ayudar. Tus amigos van a sumar, no, Ricardo, de esta manera es mejor. Vas a tener oposición en Esdras 4:4, lo ves. Vas a recibir amenazas. Tus padres, joven, te pueden decir, ¿para qué vas a esa iglesia? Y ellos van a persistir hasta que quieras desistir. Los enemigos te van a recordar todo tu pasado de desobediencia. Eso es la peor. Esa es la peor. Pero tú, esos son desobedientes. ¿Te acuerdas lo que le decían al pueblo de Israel? Desobedientes, rebeldes, no hacen caso, no pagan impuestos. Bueno, de todo. Van a decir, no, ese Ricardo no. ¿Para qué? El Ricardo ya tantos años en la iglesia, ya, ¿para qué no? Y es en tu cabeza. No es afuera, es en tu cabeza. Ahora, tu parte. ¿Cuál es tu parte? Veamos el ejemplo de este grupo de personas. Escucha la voz de Dios. Vuelve a la palabra. Sigue trabajando en construir tu templo, su templo. Reconoce quién eres ante los ojos de Dios. Acuérdate que ellos dijeron, nosotros somos siervos de Dios. Acuérdate que ellos dijeron, sí, nosotros hemos pecado, hemos fallado, pero queremos reconstruir. Nuestros padres fueron desobedientes, pero queremos reconstruir. Reconoce las razones por las cuales has llegado hasta donde estás. Ellos tuvieron que reconocer que su maldad los había llevado hasta donde estaban. Pero Dios te dará su favor si decides eso. Porque la fidelidad de Dios es para siempre. Para siempre. Si Él empezó algo en cada uno de nosotros, te tengo buenas noticias. Lo va a terminar. Hay dos maneras de terminar esa obra. Cayéndote, dejando que te golpeen, dejando que llegues hasta el polvo y volviendo a reconstruir, o permaneciendo firme. Acuérdate de la parábola que Jesús contaba. Dos hombres querían construir. Entonces tú decís, ¿cómo? Pero la buena noticia es que si a pesar de que estás hecho cenizas, de que solamente quedan ruinas en tu vida, de que solamente queda polvo y ceniza en tu vida, Dios lo puede hacer. Esa es la buena noticia. Entonces, por esa buena noticia estamos aquí, porque su fidelidad es eterna. Él llevará a feliz término esa obra. Filipenses 1:6 dice, estoy seguro, dice Pablo, de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese.
Joven, yo sé que tú debes haber pasado por muchas cosas complejas, casado, soltero, yo sé que tal vez estás ahí como, yo soy ese templo quebrantado. Pero Dios es el que está bajo el control de tu vida. Y Él va a hacer y va a mover todo. Y a pesar de la oposición, tú veas su templo terminar en tu vida. De eso no cabe duda. ¿Tendrás que llorar? Sí. ¿Tendrás que ver mucho dolor en tu vida? Sí. Pero de que la acaba, la acaba. Te lo garantizo. Bendiciones para todos, los amo. Muy bien. Muy amable. Bienvenidos. Ecuatorianos por el mundo por el cielo, uy, ay, ay. Ha llegado el uy, ay, ay. Por el cielo, uy, ay, ay. Ha llegado el Desde uno de los dos volcanes activos y habitados del mundo, Ululongo, Quito, Ecuador, te queremos invitar a nuestra conferencia de las Américas. Nuestras raíces. zapateando por aquí, zapateando por allá, zapateando por aquí, zapateando por allá. Estamos muy felices y animados de tenerlos aquí en nuestro hermoso país. Para la conferencia de las Américas, Nuestras raíces, en donde vamos a tener clases, vamos a fortalecer nuestras convicciones, uniremos nuestras culturas, nuestros corazones y sobre todo nuestro amor por Dios. ¿y dónde se llevará a cabo esta conferencia? La conferencia se llevará a cabo aquí en la capital de Ecuador, en el Gran Hotel Marriott, del 26 al 29 de octubre. No te lo puedes perder. Hello everyone, I am Anthony, I am Sally. and we are so excited to invite you to our conference called All Roots. This special
conference will take place on Quito, Ecuador from October 26 to 29 at Hotel Mary. And let me tell you something, Ecuador is one of the most touristic countries around the world, so what are you waiting for? So give yourself the opportunity to meet new people, new disciples, also meet our beautiful country. So we are waiting for you. Te esperamos. Wow, qué increíble, ¿verdad? Uy, perdón, algunos por ahí. Qué increíble, ¿verdad? Bueno, como vieron en el video, del 26 al 29 de octubre, Quito será la sede de la Conferencia de las Américas, Nuestras Raíces, ¿sí? Así que los animamos a todos que puedan participar de todo este evento. En toda la planificación que hay que hacer, todos vamos a estar pidiendo ayuda en una u otra cosa para que por favor nos puedan ayudar con eso, ¿sí? Igual, si tú tienes unas vacaciones pendientes por ahí, no las saques todavía, sácalas en octubre que los vamos a necesitar ahí también, ¿sí? Bueno, vamos a la parte de los anuncios. El Ministerio de Danza actualmente va a estar liderado por Guillermo Mejía y Marlene Torres, ¿sí? Qué increíble. Nuestro siguiente anuncio, reunión de familia el miércoles a las 6:30 de la noche en este mismo lugar, ¿sí? Para que todos puedan estar, por favor. Acción estudiantil, pues vamos a empezar una linda temporada de Olimpiadas, ¿ok? Vamos a tener Olimpiadas, ya les vamos a pasar por interno toda la información que necesitan conocer para que puedan estar, ¿sí? Así que invita a tus amigos, invita a tus conocidos para que también puedan estar. Vamos a tener 2 semanas de Olimpiadas y una de premiación, así que animados para eso también, por favor, acción estudiantil. Siguiente anuncio, ¿dónde están los casados? Veo bastantes casados por aquí, muy bien. Dios ha sido muy bueno con ustedes y los ha premiado con una fiesta para los casados, ¿sí? Es una fiesta de gala y va a tener un costo de $5, ¿sí? Va a ser en el Rejón, en la Avenida Occidental y Manuel Valdivieso, ¿sí? No te lo puedes perder, te van a estar esperando ahí, así que mucho ánimo, porque va a ser increíble y es una bendición de Dios que puedan estar ahí todos los casados, ¿sí? Los esperamos el próximo domingo a las 9:30 de la mañana aquí en el Colegio de Economistas para nuestro próximo servicio. También tenemos un anuncio de parte de Hub para los Hub Volunteers Corps 2023, que va a ser en diciembre. Las inscripciones siguen abiertas. Puedes comunicarte con César Blanquita o con Edwin Izuli, ¿sí? Para que puedas estar anotándote e inscribiéndote para esto. Eso es todo. Vamos a terminar con una última canción y que tengan una excelente tarde.